Esta historia me llegó hace unos días, y sinceramente, me dejó pensando bastante. El mensaje lo envió un hombre llamado Ernesto, quien trabaja manejando un pequeño puesto de comida cerca de una carretera rural. Según cuenta, una noche tuvo una conversación bastante extraña con un policía de campo, algo que hasta hoy no ha podido explicar. Trabajo en un puesto de tacos que está a la orilla de una carretera estatal, como a unos 20 minutos de un pueblito pequeño. No es un lugar muy transitado de día, pero de noche pasan muchos traileros, patrullas y gente que va o viene de ranchos cercanos. Mi turno empieza a las 8 de la noche y termina más o menos a las 4 de la mañana. Y si nunca has trabajado de noche, déjame decirte que es otro mundo. Todo se siente distinto. El ruido de los carros se escucha más fuerte, el viento pega diferente, y el silencio entre un cliente y otro puede ser bien incómodo. A veces nomás estás ahí, parado frente al comal, escuchando el zumbido del refrigerador de refrescos y el chisporroteo de la carne friéndose. Hay noches tranquilas, y hay noches donde sientes que algo no anda bien. Esa noche empezó normal. Eran como las 11:30. Ya habían pasado un par de camioneros que se detuvieron por tacos y un café. Después de eso la carretera quedó casi vacía. Yo estaba limpiando la plancha mientras la radio vieja que tengo colgada en un clavo sonaba Ballito con música norteña. De repente escuché el ruido de una camioneta acercándose. Era una patrulla. No era raro. De vez en cuando los policías de campo pasan a comprar algo o nomás a estirar las piernas. La patrulla se detuvo frente al puesto y se quedó con las luces encendidas. Pero lo que me llamó la atención fue que el motor seguía prendido, y nadie se bajaba. Pasaron como 30 segundos, luego un minuto. Entonces vi que la puerta del conductor se abrió. Se bajó un policía. Traía uniforme completo, sombrero, botas, de esos que patrullan los caminos rurales. Caminó despacio hacia el puesto. Lo primero que pensé fue que se veía cansado, pero no cansado normal. Se veía pálido, como si hubiera pasado horas sin dormir. Buenas noches, le dije. ¿Le prueba algo? El policía tardó unos segundos en responder. Sí, unos tacos, dijo finalmente. Su voz era rara, como si estuviera ronco o le costara hablar. Le pregunté de qué los quería y pidió 3 de asada. Mientras los preparaba noté algo extraño. El tipo no dejaba de voltear hacia la carretera, no hacia el puesto, hacia la oscuridad del camino, como si estuviera esperando a alguien. ¿Todo bien, oficial? Le pregunté mientras ponía los tacos en un plato de plástico. Tardó un poco en contestar. ¿Has visto pasar una camioneta blanca? Preguntó. No, que yo recuerde, le dije. Hace rato pasaron unos traileros, pero nada más. El policía se quedó callado, mirando la carretera. Luego murmuró algo que apenas alcancé a escuchar. Debería estar por aquí. Le pasé los tacos y se quedó mirándolos un momento antes de empezar a comer. Pero otra cosa me sacó de onda. No se quitó los guantes. Era raro. Normalmente los policías que paran a comer se quitan los guantes o el sombrero, pero él no. Solo agarró el taco y le dio una mordida, luego otra, y otra. Pero comía despacio, muy despacio. Mientras comía, la radio de su patrulla empezó a sonar. Un ruido de estática primero, luego una voz. No entendí lo que decía, estaba muy lejos. El policía levantó la cabeza, se quedó escuchando, pero no respondió. ¿No le hablan?, le dije. No contestó, solo siguió comiendo. Cuando terminó el último taco dejó el plato en la barra. ¿Cuánto es?, preguntó. Le dije el precio. Metió la mano al bolsillo del pantalón y sacó unos billetes. Cuando me los dio, sentí algo raro. Su mano estaba helada, pero helada de verdad, como si hubiera estado en un congelador. Gracias, le dije. Él asintió, pero antes de irse me preguntó algo más. Oye, sí, si ves pasar una camioneta blanca, con 2 hombres, no te acerques. Me quedé mirándolo. ¿Por qué? El policía tardó unos segundos en responder. Porque ya vienen por mí, y se fue. Caminó de vuelta a la patrulla, subió y arrancó despacio por la carretera. Las luces rojas desaparecieron en la oscuridad, y yo me quedé pensando en lo que había dicho. La neta, me dejó algo incómodo, pero traté de olvidarlo. Seguí trabajando. Pasó como una hora más.
Ya era cerca de la 1 de la mañana cuando escuché otro vehículo acercarse. Era otra patrulla. Esta vez se detuvo de golpe frente al puesto. Se bajaron dos policías. Venían hablando rápido entre ellos. Buenas noches, les dije. Uno de ellos se acercó al mostrador. Oiga, jefe, ¿no vio pasar una patrulla hace rato por aquí? Sí, les dije. Hace como una hora. Los dos policías se miraron. ¿Venía solo el oficial? Sí, respondí. Se bajó, se comió unos tacos y luego se fue. Hubo un silencio raro. Uno de los policías frunció el ceño. ¿Estás seguro? Pues claro. El otro policía dio un paso hacia mí. ¿Cómo era? Alto, moreno, traía sombrero, se veía cansado. Los dos se quedaron completamente callados. Entonces uno de ellos dijo algo que todavía me pone la piel chinite cuando lo recuerdo. Eso no puede ser. ¿Por qué? Pregunté. El policía respiró hondo. Porque el oficial Ramírez, el que manejaba esa patrulla, lo encontramos hace 3 días. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Cómo que hace 3 días? El otro policía habló ahora. Su patrulla apareció abandonada en un camino de terracería. Y él, dijo el primero, estaba muerto dentro. No dije nada. Simplemente los miré. Eso no puede ser, les dije. Yo hablé con él hace rato. Los policías se miraron otra vez. ¿Estás seguro que era él? Asentí. Hasta comió aquí. Entonces recordé algo. De hecho, preguntó por una camioneta blanca. Los policías se pusieron tensos. ¿Camioneta blanca? Sí. Uno de ellos se pasó la mano por la cara. Eso es justo lo que estamos buscando. 2 hombres en una camioneta blanca. Sentí un nudo en el estómago. Él también dijo eso, les dije. Dijo que si la veía, no me acercara. Los policías guardaron silencio un momento. Luego uno preguntó, ¿le dijo algo más? Pensé unos segundos, y recordé, sí, que, tragué saliva. Dijo que ya venían por él. Los 2 policías se quedaron completamente callados. Uno de ellos sacó su radio, pero antes de que pudiera decir algo, se escuchó estática, la misma estática que había escuchado antes. Luego una voz que sonaba lejana, distorsionada, pero había algo en ella que me heló la sangre, porque juraría que decía, Unidad, Ramírez, solicitando apoyo. Los policías se quedaron congelados. La radio siguió con estática unos segundos, y luego silencio. Nadie dijo nada. Finalmente uno de ellos apagó la radio. Nos tenemos que ir, dijo. Subieron a la patrulla y arrancaron sin decir más. La carretera volvió a quedar sola, silenciosa. Yo me quedé ahí parado frente al puesto, mirando la oscuridad del camino. Esa noche cerré antes de lo normal, y durante varias semanas no volví a trabajar solo. Pero lo más raro pasó días después. Cuando estaba limpiando el puesto, debajo del refrigerador encontré algo, un guante negro, de policía, frío, muy frío, y hasta hoy, todavía no sé si el oficial que vino esa noche estaba buscando a esos hombres, o si, de alguna manera, ya sabía que estaba muerto. Después de escuchar esto, dime algo. Si un policía muerto te pidiera ayuda en medio de la noche, ¿tú qué harías? Este relato nos lo compartieron desde correo electrónico. Quien lo envió se llama Manuel, y durante varios años trabajó atendiendo una pequeña gasolinera en una carretera que conecta varios ranchos al norte del país. Según él, una noche tuvo una conversación con un policía de campo que llegó buscando ayuda, pero algo en esa patrulla no estaba bien. Trabajar en una gasolinera de carretera durante la madrugada es algo que pocos aguantan mucho tiempo. La gente piensa que es aburrido, que no pasa nada, pero la verdad es que el problema no es el trabajo, es el silencio. Durante el día hay movimiento, camiones, familias, camionetas llenas de gente que va o viene del campo. Pero después de las 12 de la noche todo cambia. La carretera se queda prácticamente vacía. El único ruido constante es el zumbido de las lámparas fluorescentes del techo y el golpeteo del viento contra las láminas del techo de la estación. Yo trabajaba el turno de 11 de la noche a 6 de la mañana. La caseta era pequeña, una caja registradora vieja, un refrigerador lleno de refrescos que hacía un ruido constante y una cafetera eléctrica que siempre olía a café recalentado. Esa noche en particular estaba muy tranquila, demasiado.
Eran como las 2 de la mañana y en casi una hora no había pasado ni un solo carro. Estaba sentado viendo el celular cuando escuché algo a lo lejos. Un motor. Venía lento. Cuando levanté la mirada vi las luces de una patrulla acercándose por la carretera. Eso no era raro. Los policías rurales pasan seguido por ahí, sobre todo en la madrugada. La patrulla se detuvo frente a una de las bombas de gasolina, pero algo me llamó la atención desde el principio. Las luces del Enteres estaban encendidas, pero las torretas estaban apagadas. El motor seguía prendido. Esperé a que el oficial se bajara, pero no lo hizo. Pasaron como 20 segundos, luego 30. Entonces la puerta del conductor se abrió. El policía se bajó. Era alto, delgado, con sombrero de esos de campo que usan los rurales. Caminó hacia la caseta, pero caminaba raro. No cojeaba, no estaba herido, pero sus movimientos se veían lentos, pesados, como si estuviera muy cansado. Cuando llegó a la ventanilla me miró fijo. Tenía los ojos rojos, no como alguien que ha llorado, sino como alguien que no ha dormido en días. Buenas noches, le dije. No respondió de inmediato. Primero volteó hacia la carretera, luego hacia la patrulla, y después volvió a verme. Llénale el tanque, dijo finalmente. Su voz era baja, rasca, como si le doliera hablar. Claro, oficial. Salí con la manguera y comencé a cargar gasolina. Mientras lo hacía no pude evitar mirar la patrulla. Era una camioneta oficial vieja, de esas que usan para patrullar caminos rurales. Pero algo me hizo sentir incómodo. La parte trasera. Las ventanas estaban muy oscuras, y había algo raro. El vidrio estaba empañado por dentro, como si hubiera alguien respirando ahí atrás. Me quedé mirándolo unos segundos. Entonces escuché la voz del policía detrás de mí. No mires. Me sobresalté. Perdón. El asiento trasero. No lo mires. Volteé hacia él. Estaba parado muy cerca ahora, más cerca de lo que recordaba hace un segundo. ¿Por qué?, pregunté. El policía tardó unos segundos en responder. Porque no te va a gustar lo que veas. Sentí un escalofrío, pero traté de actuar normal. Ya casi termina, le dije señalando la bomba. El oficial no dijo nada, solo se quedó mirando la patrulla. Y entonces noté otra cosa. Las luces interiores estaban apagadas, pero algo se movió detrás del vidrio. Un movimiento leve, como una sombra desplazándose. Tragué saliva. Cuando terminé de llenar el tanque regresé a la ventanilla para cobrar. El policía entró a la caseta, y en cuanto cruzó la puerta el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo, pero el aire se sintió frío, muy frío. Son 800, le dije. Sacó la cartera lentamente, pero mientras lo hacía preguntó algo extraño. ¿Trabaja solo? Sí, siempre. Pues sí, en la madrugada sí. Asintió despacio, como si eso confirmara algo. Luego me dio el dinero. Cuando tomé los billetes sentí algo raro. Su mano estaba helada, no fría por el clima, helada, como hielo. Oficial, dije, pero antes de que terminara la frase él habló. Si escuchas golpes en la patrulla, no salgas. Sentí que algo me apretó el estómago. ¿Golpes? Sí. ¿Por qué habría golpes? El policía me miró fijamente. Durante varios segundos no dijo nada, y luego respondió, porque él cree que todavía puede salir. Un silencio pesado llenó la caseta. ¿Quién?, pregunté. El policía no respondió, solo caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. No mires atrás cuando me vaya. Y salió. Subió a la patrulla, cerró la puerta, y se quedó ahí, sentado, sin moverse. Pasaron como 15 segundos. Luego el motor aceleró. La patrulla salió lentamente hacia la carretera. Yo traté de hacerle caso, de verdad. Pero cuando la patrulla empezó a alejarse, escuché algo, un golpe, seco, desde la parte trasera del vehículo. Luego otro, y otro. Golpes fuertes, como alguien pateando el interior. Sentí que la piel se me erizaba. La patrulla se detuvo unos segundos en medio de la carretera. Los golpes seguían. Entonces el policía bajó la ventana, sacó el brazo, y golpeó 3 veces el techo de la camioneta. Los golpes se detuvieron. Después de eso la patrulla siguió avanzando hasta desaparecer en la oscuridad. Me quedé parado afuera varios minutos, sin moverme. Esa noche casi no dormí, pero lo peor pasó 2 días después.
Era cerca de la misma hora, 2 de la mañana, cuando llegó otra patrulla. Esta vez venían 2 oficiales. Se acercaron a la caseta. Buenas noches, dijo uno. Estamos preguntando algo. Sí, dígame. ¿Vio pasar una patrulla por aquí hace 2 noches? Sentí que el estómago se me encogía. Sí, ¿a qué hora? Como a las 2. Los policías se miraron. ¿Habló con el oficial? Sí, ¿cómo era? Les di la descripción. Sombrero, alto, delgado, ojos rojos. Los 2 policías guardaron silencio. Entonces uno preguntó algo que me dejó helado. Le dijo algo sobre la parte trasera de la patrulla. Sentí un nudo en la garganta. Sí, que no mirara. Los policías intercambiaron una mirada larga. Luego uno suspiró. Chingado. ¿Qué pasa? Pregunté. El otro policía habló ahora. Esa patrulla apareció ayer, abandonada en un camino de terracería. Y el oficial, hubo un silencio. Muerto. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Cómo? Dentro de la patrulla. En el asiento del conductor. Mi mente trataba de procesarlo. Eso no puede ser, dije. Yo hablé con él. Uno de los policías sacó una fotografía de su bolsillo. Me la mostró. Era el mismo hombre. El mismo policía que había estado en mi gasolinera. Ese es el oficial Salgado, dijo. Murió hace 4 días. El aire se me fue del pecho. Pero, entonces, el otro policía se inclinó un poco hacia la ventanilla. ¿Escuchó algo más esa noche? Pensé unos segundos. Y entonces recordé. Sí, golpes. Los 2 policías se quedaron muy serios. ¿Golpes? En la parte trasera de la patrulla. El policía que sostenía la foto cerró los ojos unos segundos. Luego murmuró. Carajo. ¿Qué pasa? Pregunté. El otro policía respondió. Cuando encontramos la patrulla, había alguien más atrás. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Alguien vivo? El policía negó lentamente. No, un hombre, amarrado, muerto desde hace días. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho. ¿Entonces quién estaba golpeando la patrulla? Ninguno respondió. Los 2 se quedaron mirándome. Y luego uno dijo algo que todavía me despierta en la madrugada. Eso es justo lo que no entendemos. Los policías se fueron después de eso, pero antes de subir a su patrulla uno de ellos regresó a la ventanilla. Oiga, sí, si vuelve a ver esa patrulla, no la atienda. ¿Por qué? El policía me miró muy serio. Porque el forense dijo algo raro. ¿Qué cosa? El policía tragó saliva. Que el oficial Salgado murió, tratando de salir del asiento trasero. Esa fue la última vez que trabajé solo en ese turno. Renuncié 2 semanas después. Pero a veces, cuando paso por esa carretera, y miro hacia la oscuridad, todavía siento que en algún lugar de ese camino, sigue circulando esa patrulla, con algo, golpeando desde atrás, y con un policía, que tal vez ya no está manejando. Después de escuchar esto, dime algo. Si vieras una patrulla detenerse en la madrugada, y alguien dentro te pidiera que no mires el asiento trasero, ¿tú obedecerías? Antes de empezar, quiero leerles algo que nos mandó un suscriptor que trabaja de noche. El mensaje lo envió alguien llamado Rodrigo. Durante varios años fue BLD y encargado de acceso en un pequeño corralón municipal donde guardaban vehículos asegurados por la policía rural. Según cuenta, una madrugada un policía de campo llegó pidiéndole ayuda para revisar su patrulla, pero lo que escuchó dentro de esa camioneta todavía lo persigue. Yo trabajé casi 4 años como BLD en un corralón municipal que estaba a las afueras del pueblo. Para que te des una idea del lugar, era un terreno grande, cercado con malla ciclónica, lleno de carros chocados, motocicletas decomisadas y una que otra camioneta abandonada. De día había movimiento, mecánicos, policías, grúas entrando y saliendo, pero de noche era otro mundo. Solo quedaba yo. Una caseta pequeña de concreto con una lámpara fluorescente que parpadeaba cada rato, un radio viejo que casi nunca agarraba señal, y un ventilador que hacía más ruido del que realmente refrescaba. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. La mayoría de las madrugadas eran iguales: silencio, perros ladrando a lo lejos, y de vez en cuando alguna patrulla que llegaba a dejar un vehículo asegurado. Esa noche empezó como cualquier otra. Eran como las 2:30 de la mañana.
Yo estaba sentado en la silla de plástico de la caseta tomando café de un termo cuando escuché el ruido de un motor acercándose por el camino de terracería. No era raro. A veces las patrullas traían vehículos decomisados a esa hora. Las luces se acercaron lentamente hasta detenerse frente al portón. Era una patrulla de campo, una camioneta blanca con la franja azul del municipio. Salí de la caseta y abrí el portón. La camioneta entró despacio, pero desde el principio algo me dio mala espina. La patrulla se detuvo justo frente a la caseta, pero el oficial no se bajó. El motor seguía encendido, las luces también. Esperé unos segundos, luego otros. Finalmente la puerta del conductor se abrió. El policía se bajó. Traía uniforme completo, botas llenas de polvo y el sombrero típico de los rurales. Pero se veía mal, muy mal, pálido, ojeroso, como si llevara días sin dormir. Buenas noches, le dije. El policía tardó un momento en responder. ¿Tú eres el BLD? Sí. Se quedó mirándome fijamente unos segundos. Necesito dejar la patrulla aquí. ¿La patrulla? Pregunté. Sí, eso era raro. Las patrullas casi nunca se dejaban en el corralón. Solo los vehículos decomisados. ¿Pasó algo? Le pregunté. El policía miró hacia la camioneta, luego hacia la oscuridad del terreno lleno de autos, y finalmente volvió a mirarme. Solo, necesito que revises algo. Sentí un pequeño escalofrío. ¿Qué cosa? Señaló la parte trasera de la patrulla. Escucha. Nos quedamos en silencio. Al principio no oí nada, solo el zumbido lejano del transformador eléctrico del lugar. Pero entonces, lo escuché, un sonido, muy leve, como respiración. Miré al policía. ¿Trae a alguien atrás? El oficial negó lentamente. No. La respiración volvió a escucharse. Un sonido lento, pesado, como si alguien estuviera respirando con dificultad. Sentí que la piel se me erizaba. Oficial, eso suena a alguien. Lo sé, dijo, pero cuando revisé, no había nadie. Un silencio incómodo se quedó entre nosotros. ¿Podemos abrir? Le pregunté. El policía dudó, luego negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Tardó varios segundos en responder. Porque cuando la abrí hace rato, la respiración se detuvo. Sentí un frío en la espalda. ¿Y eso qué significa? El policía tragó saliva. Que lo que sea que esté ahí, no quiere que lo vean. El sonido volvió. Esta vez un poco más fuerte. Respirar, inhalar, exhalar. Pero era extraño, porque no parecía venir de una sola persona. Sonaba irregular, como si algo estuviera intentando imitar cómo respira un humano. Oficial, dije, pero él me interrumpió. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Cuál? Quédate escuchando. ¿Para qué? Si deja de respirar, me avisas. Lo miré confundido. ¿Y usted? Voy a revisar el perímetro. Eso me pareció todavía más raro, pero el policía ya estaba caminando hacia la oscuridad del corralón, entre las filas de autos abandonados. Yo me quedé solo junto a la patrulla, escuchando. La respiración seguía, lenta, rasgando el silencio. Inhalar, exhalar. Entonces noté algo más. El vidrio trasero de la camioneta se estaba empañando, como si alguien estuviera respirando muy cerca del cristal. Sentí un nudo en el estómago. Di un paso atrás. La respiración se detuvo. El silencio volvió de golpe. Oficial, grité, pero no hubo respuesta. Miré hacia la oscuridad del corralón. No veía al policía, solo las siluetas de los autos. Entonces, golpe. Algo golpeó desde dentro de la patrulla. Di otro paso atrás. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Luego un tercero. Sentí que el corazón me retumbaba en el pecho. Oficial. Volví a gritar. Nada. Entonces el vidrio trasero se empañó por completo. Y apareció algo. Una marca. Como si una mano estuviera presionando desde adentro. Pero no parecía una mano normal. Tenía demasiados dedos. 5, 6. Tal vez más. Retrocedí rápido. El golpe volvió. Más fuerte. Y en ese momento escuché pasos detrás de mí. Volteé. Era el policía. Venía caminando rápido desde la oscuridad. ¿Se detuvo? Preguntó. No, dije. Está golpeando. El oficial miró la patrulla, y su cara cambió. No debería hacer eso. ¿Por qué? Porque eso significa que ya sabe que lo escuchamos. Un golpe brutal sacudió la parte trasera de la camioneta. La respiración volvió.
pero ahora era más rápida, más desesperada. Oficial, abra la patrulla, le dije. El policía negó. No. ¿Por qué? Me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Porque yo dejé a alguien ahí atrás. Sentí que se me gelaba la sangre. ¿A quién? A un hombre, un sospechoso. ¿Y entonces? El policía bajó la mirada. Cuando abrí la patrulla hace una hora, él ya estaba muerto. El silencio cayó como una piedra. Entonces, ¿qué está respirando? El oficial no respondió. La patrulla tembló con otro golpe. La respiración ahora era frenética, como si algo estuviera tratando de imitar pánico humano. El policía sacó las llaves lentamente. Solo voy a abrir un poco, dijo, para demostrarte que no hay nadie vivo. Se acercó a la puerta trasera, metió la llave, la giró. El seguro hizo clic. La respiración se detuvo, completamente. El policía abrió la puerta unos centímetros. Miró dentro, y su rostro se volvió blanco. Cerró la puerta de golpe. Vámonos, dijo. ¿Qué vio? No respondió. Caminó rápido hacia la salida del corralón. Oficial, grité. Se detuvo. Volteó hacia mí. Lo que sea que esté ahí, no era el hombre que dejé. Y se fue. Subió a la patrulla. Arrancó. Y salió del corralón. Yo me quedé parado ahí varios minutos, sin entender nada, hasta que escuché algo, detrás de mí, en el interior del corralón, entre los autos abandonados. Respiración. La misma respiración, lenta, pesada, como si algo hubiera salido de la patrulla, sin que ninguno de los dos lo viera. Renuncié al día siguiente. Nunca volví a trabajar de noche, pero a veces, cuando recuerdo esa madrugada, hay algo que todavía me da más miedo, porque cuando la patrulla se fue, el sonido de la respiración seguía dentro del corralón, y hasta hoy, no sé dónde se escondió. Después de escuchar esto, ¿tú te habrías quedado a revisar esa patrulla? Lo que estás a punto de escuchar ocurrió durante un turno nocturno, y hasta hoy nadie ha podido explicarlo. El testimonio lo envió un hombre llamado Julián, quien durante varios años trabajó atendiendo una pequeña tienda 24 horas cerca de una brecha rural. Según cuenta, una madrugada un policía de campo llegó pidiendo ayuda desesperada, pero algo en su radio no dejaba de repetir un mensaje que no debía existir. Yo trabajaba en una tienda pequeña que estaba pegada a una gasolinera vieja, casi abandonada, en medio de una carretera secundaria. No había pueblo cerca. Lo más cercano era un rancho como a 10 minutos en camioneta. La tienda abría toda la noche porque muchos traileros y gente del campo pasaban por ahí a comprar café, cigarros o algo para el camino. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La tienda tenía ese típico sonido constante de madrugada, el zumbido del refrigerador de cervezas, el pitido ocasional de la caja registradora y el ventilador del techo que giraba lento, como si estuviera cansado igual que yo. La mayoría de las noches eran aburridas, pero esa noche, algo se sentía raro desde el principio. No sabría explicar por qué. Tal vez el silencio, tal vez el hecho de que en casi 2 horas no había pasado ningún carro. Ni uno. Eran como las 2:40 de la mañana cuando escuché un ruido afuera, un motor, pero no venía por la carretera, venía por la brecha de tierra que estaba detrás de la tienda. Eso ya me pareció raro. Me asomé por la ventana. Las luces de una patrulla salieron de la oscuridad del monte. La camioneta venía llena de polvo. Se detuvo de golpe frente a la tienda. El motor seguía acelerado, como si el conductor estuviera nervioso. La puerta se abrió y un policía bajó rápido. Traía el uniforme de campo, botas llenas de tierra y el sombrero torcido. Pero lo que más me llamó la atención fue su cara. Se veía asustado, no cansado, asustado de verdad. Entró a la tienda casi corriendo. ¿Tienes radio?, preguntó. ¿Radio? Sí, de comunicación. No, oficial, aquí solo tenemos celular. El policía volteó hacia la puerta como si esperara que algo entrara detrás de él. Luego regresó la mirada hacia mí. ¿Hay señal? A veces, pero es mala. El oficial se acercó al mostrador. Estaba respirando agitado. Necesito que escuches algo. Se quitó el radio que llevaba en el hombro. Lo puso sobre el mostrador. En ese momento solo se escuchaba estática. ¿Qué tiene?, pregunté. El policía bajó la voz.
Lleva 20 minutos repitiendo lo mismo. De pronto el radio hizo un ruido. La estática se aclaró un poco, y una voz salió de la bocina, distorsionada, lejana, pero clara. Unidad 14. Solicitando apoyo. Unidad 14. El policía cerró los ojos un segundo. ¿Escuchaste? Sí, dije. ¿Quién es? El oficial tragó saliva. Yo. Sentí un escalofrío. ¿Cómo que usted? Ese es mi indicativo. La voz volvió. Unidad 14. Estoy en la brecha. Necesito apoyo. Pero había algo raro. La voz sonaba extraña, como si estuviera hablando dentro de un espacio muy cerrado. ¿Dónde está su compañero? Pregunté. No tengo compañero, dijo. Trabajo solo. La voz volvió a sonar. Unidad 14. Si alguien escucha, no regresen por mí. El policía golpeó el radio con la mano. Cállate, murmuró. La transmisión se cortó. Volvió la estática. Yo lo miraba sin entender nada. Oficial, ¿qué está pasando? El hombre respiró hondo. Hace una hora recibí una llamada, un reporte. Decían que alguien estaba gritando en la brecha. ¿Alguien herido? Eso pensé. Miró hacia la oscuridad afuera de la tienda, pero cuando llegué, no había nadie. Entonces, solo encontré algo. ¿Qué cosa? El policía tardó unos segundos en responder. Mi patrulla. Sentí que algo no estaba bien. ¿Cómo que su patrulla? Estaba estacionada en medio del camino, con las luces encendidas. Pero yo, ya estaba manejando otra. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Oficial, ¿está seguro? Sí. El radio volvió a encenderse solo. La voz regresó, pero ahora sonaba más cerca, más clara. Unidad 14. No te acerques. El policía palideció. Eso no lo dije yo. La transmisión continuó. Si estás escuchando esto, no vengas. Porque algo salió del monte. El radio emitió un chillido fuerte. Luego la voz volvió, pero ahora estaba gritando. No es una persona. El policía tomó el radio rápido y lo apagó. El silencio en la tienda fue total. Oficial, dije. Pero él ya estaba caminando hacia la puerta. Tengo que regresar. ¿A dónde? A la brecha. ¿Por qué? Me miró con los ojos muy abiertos. Porque si esa voz es mía, entonces alguien más sigue ahí. Salió de la tienda, subió a su patrulla, y arrancó hacia la oscuridad del monte. Las luces desaparecieron entre los árboles. Yo me quedé solo en la tienda, tratando de procesar todo. Pero lo más perturbador pasó después. Tal vez 10 minutos más tarde, el radio que había dejado en el mostrador se encendió otra vez, solo. La estática llenó la tienda, y la voz regresó, pero esta vez ya no sonaba como un policía. Sonaba rota, imitando palabras. Unid, 14, au, da, ayuda. La voz respiraba entre cada palabra, como si algo estuviera aprendiendo a hablar. Entonces dijo algo que nunca voy a olvidar. Ya voy por ti. El radio se apagó. La tienda quedó completamente en silencio. Esperé 5 minutos, 10, 15. Pero el policía nunca regresó. A la mañana siguiente llegó otra patrulla. 2 oficiales. Preguntaron si había visto a la unidad 14. Les conté todo. La radio, la voz, la brecha. Los policías se quedaron callados. Finalmente uno dijo algo que todavía me hace pensar en esa noche. La unidad 14 se reportó desaparecida ayer en la tarde. Sentí que el aire se me iba del pecho. ¿Cómo? Su patrulla fue encontrada en esa misma brecha. ¿Y el oficial? El policía negó lentamente. Nunca lo encontramos. Miré hacia la puerta de la tienda, hacia la oscuridad de la brecha, y en ese momento, desde el radio apagado, escuché un susurro muy débil. Unidad 14. Todavía trabajo de noche, pero nunca volví a quedarme solo, porque a veces, cuando la carretera está completamente vacía, el radio de la tienda se enciende solo, y siempre repite lo mismo, una voz, que cada noche suena un poco más humana. Después de escuchar esto, ¿tú habrías seguido escuchando ese radio, o lo habrías apagado para siempre?